Eh, ¿Qué puede llegar a ocurrir con un abandono de trabajo? ¿Qué pasa si yo me ausento de mi puesto laboral y no recibo ningún tipo de intimación ni de carta documento que me haga, que me obliga a presentarme nuevamente, ¿no? En primer lugar, quiero mencionar que el despido es una de las formas de extinguir el contrato de trabajo. Esta a su vez puede deberse a la voluntad exclusiva del empleador, pero también puede deberse a un derecho o a una acción que viene que le inicia el trabajador, lo que se conoce comúnmente como el despido indirecto. Puede producirse por causas también ajenas a la voluntad de las partes, como por ejemplo la quiebra o concurso de una empresa, o por muerte y finalmente la jubilación, que es también una causa de extinción del contrato laboral. ¿Qué es lo que yo decía esto de entender el despido como un costo laboral? ¿Sí? La figura del despido, o mejor dicho, del despido arbitrario, viene ya con el artículo 14 bis, o sea, la protección al trabajo que establece el artículo 14 bis, es una protección contra el despido arbitrario. O sea, este artículo rector en materia laboral, que es el 14 bis de la Constitución Nacional, que fue introducido a través de una reforma en el año 57, lo que prevé de alguna manera es el daño que ocasiona la pérdida del empleo, que en definitiva es el sostén de la calidad de vida no solo del trabajador, sino también de su familia. A partir de esto, lo que obtiene el trabajador es una respuesta favorable del sistema jurídico, en donde establece una forma de protección para que exista un mecanismo en donde se pueda de alguna manera compensar la situación de que la persona queda sin trabajo. Existen diferentes mecanismos de protección para arbitrar. Quiero decir con arbitrario aquel que se decide por voluntad del dueño de la fábrica, del dueño de la firma, de la empresa. Comúnmente como la estabilidad absoluta o la estabilidad propia, y la estabilidad impropia, que justamente da lugar a los presupuestos del despido. El sistema tradicional, o sea, el que optó la ley de riesgo de trabajo, justamente se trata de una estabilidad impropia, la que adopta la ley de contrato de trabajo en la legislación argentina. O sea, ¿qué quiere decir? Que el empleador tiene la facultad de despedir al trabajador, pero si el despido es arbitrario o injustificado, debe pagar a cambio una indemnización. Esta indemnización no es discrecional, quiero decir, las partes o el juez no pueden establecer cuál es la indemnización que tiene que pagarse. Establecen parámetros que deben tenerse en cuenta para fijar la indemnización y se quita todo tipo de discrecionalidad en este tema. O sea, quiero decir, la indemnización de una persona que es despedida puede establecerse con anterioridad al despido. No hay rubros que de alguna manera queden a criterio del juez o de la parte sobre la posibilidad de que puedan ser dejados de lado por el empleador o por el trabajador, sino que funciona como a esto me refiero, como un costo laboral. El empleador que despide en forma arbitraria o ocasiona un daño al trabajador que se establece o se tarifa en una suma determinada. La forma de tarifar esta indemnización a su vez impide de que se indemnicen por el real perjuicio que pueda ocasionarse al trabajador. O sea, quiero decir, no puede pedir una indemnización especial aparte de la que le corresponde por el despido por otros daños. Hay casos particulares, hay casos excepcionales en donde
el juez determina que puede existir una indemnización que corre paralelamente a la indemnización del despido. Quiero decir, casos de gravedad que tienen que ver con la dignidad del trabajador, que tienen que ver con el daño moral que se le ocasiona al trabajador, extra de la cuestión netamente laboral. Por eso es que se hace esta distinción de que el despido es algo que está tarifado y que no es disponible ni para el juez ni para las partes. ¿Sobre qué se establece esta base de cálculo para la indemnización? Bueno, se establece sobre dos elementos principales, que son el salario y la antigüedad del trabajador, ¿sí? El salario es aquel que el trabajador percibió en el momento antes de que se produce la comunicación extintiva, y con esto se debe agregar que el salario, dentro del salario está incluido el sueldo anual complementario, las vacaciones proporcionales, ¿sí?, de aquellas que no pudo gozar en el periodo correspondiente al año que fue despedido. Está también la integración del mes de despido, los días que le faltaron para culminar el mes en el cual se lo despidió, y la indemnización sustitutiva del preaviso, que es la que se debe abonar al trabajador en el caso de no haber recibido un preaviso de que se lo iba a despedir o desvincular. En el empleo público, cuando hacemos esta diferencia entre la estabilidad propia e impropia en el empleo público, el procedimiento es diferente, la estabilidad es mucho más fuerte que en el empleo privado. Es por eso que de alguna manera lo que se entiende como el costo de despedir a un trabajador, debe ser siempre integral. ¿Qué quiero decir con integral? Se debe abonar en su totalidad. Las empresas evalúan de alguna manera este costo dentro de su presupuesto anual, semestral, y saben también de que es parte de la dinámica del trabajo. Ahora, factores como los contratos a tiempo determinado, como los contratos eventuales, ¿sí?, los que se celebran con empresas, en muchos casos, empresas de servicios eventuales que tienen que estar autorizadas para hacerlo, en donde trabajadores se incorporan en un sistema de trabajo conjuntamente con otros que no tienen un plazo determinado de finalización de su trabajo, genera muchas veces una distorsión en el sentido de que pareciera que para unos rige una posibilidad que es la de la indemnización y para otros no. Bueno, vamos a explicar algunas de esas características que tiene cuándo el despido debe indemnizarse y cuándo no existe la posibilidad de reclamar una indemnización para el trabajador. En primer lugar, hay la indemnización, como mencionábamos, es la equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que si el trabajador excedió los 3 meses de trabajo, luego de un año, ya debe computarse como un periodo más. Vamos a dar un ejemplo. Él trabajó 2 años, 3 meses y un día para una empresa determinada. Ya deben computarse, en este caso, 3 periodos, ¿sí? Equivale a que la indemnización que debería cobrar ese trabajador, esa persona, son en principio 3 sueldos, ¿sí? Como indemnización por antigüedad, que se conoce la indemnización por antigüedad, la indemnización por el 245. ¿En qué casos no corresponde el pago de una indemnización? Bueno, por ejemplo, en el caso de que el trabajador se encuentre dentro de un periodo de prueba, que son los primeros 3 meses, en los cuales el trabajador se encuentra dentro de una empresa, son a prueba. Por eso es que las partes pueden culminar con el contrato laboral sin necesidad del pago de una indemnización si se produce dentro de este periodo. Ahora, también hay casos en los cuales la ley establece que se hace renuncia a
a este periodo de prueba. Damos siempre el ejemplo del trabajador que está en negro. El trabajador en negro, no el empleador que tiene un trabajador en negro no puede alegar el periodo de prueba para no abonar la indemnización. Lo mismo ocurre con el trabajador que ha sido mal registrado. Para que sea viable la culminación de un periodo de prueba, debe instrumentarse desde el primer momento el contrato, quiero decir, con el pago de una remuneración por medio de un recibo de sueldo. Las clases de este despido que se establece con una característica especial, están contempladas dentro de la ley, ¿sí? Quiero decir, siempre que el trabajador supere el periodo de 3 meses, le corresponde el pago de una indemnización. ¿En qué otro caso no corresponde el pago de una indemnización? Bueno, hablamos puntualmente del caso de la renuncia, ¿sí? La renuncia al trabajo es, en definitiva, la renuncia a la indemnización por antigüedad. Esto tiene que entenderse. El trabajador no renuncia tampoco a todos los conceptos que le corresponden por el trabajo. Quiero decir, no renuncia al pago de la correspondiente a las vacaciones proporcionales, al sueldo anual complementario o al aguinaldo proporcional, a los días trabajados y que no se le abonaron. Eso debe consignarse a través de una liquidación que debe efectuar la empresa, más allá de la renuncia del trabajador. Otro caso en el cual no corresponde el pago de una indemnización es en aquel caso en el que el trabajador es despedido por el abandono de trabajo que haga. En este caso siempre se hace la salvedad de que el abandono de trabajo no puede configurarse sin una intimación previa al trabajador a reintegrarse a cumplir las tareas, ¿sí? No existe el abandono de trabajo que se comunica y se hace efectivo en el mismo momento en el cual se le está haciendo saber que debe reintegrarse a cumplir las tareas. El principio es que, en primer lugar, debe intimarse al trabajador a reintegrarse a las tareas y que éste a su vez tenga la posibilidad de contestarlo a ese despido o a esa sanción. Hablamos también de que el despido es la sanción más grave que toma una empresa contra el trabajador. Tienen que darse pasos en el caso del despido con causa, que es una de las posibilidades que le asiste al empleador de despedir al trabajador con una causa. Tienen que reunirse las características y formar la prueba suficiente como para dar por acreditado que el trabajador incumplió con sus deberes, de que esto a su vez fue una falta imputable a él y que el despido fue decidido en base a esto. No es requisito que el despido a raíz de esta estabilidad que se establece se haga con causa, sino que puede el empleador despedir sin formular ninguna causa, pero volvemos a mencionar lo mismo, debe abonar una indemnización. Debe abonar la indemnización porque esto constituye el paliativo que la ley le da al trabajador para cubrir esta situación, para cubrir la situación de vulnerabilidad, de haberse quedado sin trabajo, de tener un tiempo también, o la posibilidad de que con ese dinero pueda utilizarlo para que pueda salir a buscar un nuevo trabajo, pueda insertarse nuevo dentro del mercado laboral. Por eso cuando muchas veces se habla de reducir los costos laborales, como hoy por hoy estamos escuchando las declaraciones que se vienen efectuando en este sentido, los abogados laboralistas tenemos razón en que hay que estudiar un poco el origen del instituto y entender la naturaleza jurídica de la sanción. Las empresas, quiero decir, las empresas no son tontas, evalúan todas las variables que tienen que tener presentes al momento de contratar y despedir a un trabajador. También saben que
la mano de obra, como quiera llamarse, es el motor principal de una empresa. No hay empresa que funcione sin trabajadores. Bueno, hay casos excepcionales de empresas que funcionan de esta manera, pero que en realidad no contribuyen ni siquiera al sistema productivo de un país, sino que muchas veces son o empresas que han sido instituidas para fines poco lícitos, para hacer maniobras fraudulentas, en fraude a la ley, y que la figura de empresa, de establecimiento, se ha concebido desde siempre y desde que el trabajo ha sido considerado como uno de los factores principales de la producción de una empresa con trabajadores, ¿sí? Por eso cuando se habla del costo laboral, del costo de reducir el costo laboral para las empresas, hay que pensar que el 80% de los reclamos no se judicializan. Es decir, el 80% de los despidos que se producen, despidos sin causa, me estoy refiriendo, no están judicializados. O sea, hay un 20% que efectivamente llega a la judicialización de estos despidos. Digamos, ¿es un porcentaje alto? ¿Podría ser menor? Efectivamente, puede ser mucho menor. Puede ser mucho menor en la medida de que se dan muchas posibilidades al empleador y al trabajador para llegar a un acuerdo. Hay que entender de que una de las posibilidades que establece la ley, una de las características de las características que efectivamente se dan dentro del despido, es que el despido se puede dar, o la culminación de culminar con un contrato de trabajo puede darse también en un marco de mutuo acuerdo, ¿sí? En un marco en donde las partes llegan a un acuerdo a través del cual se concluye con el contrato laboral y se establece el pago de esta remuneración. O sea que no siempre el despido tiene que ser algo controvertido. De hecho, mencionamos el tema de que esto no es la tarifa que se establece en el caso del despido, no es algo que queda a criterio de un juez y está perfectamente tarifada, porque forma parte de la obligación que establece la ley de trato de trabajo al considerarlo como algo disponible por parte del empleador y no darle una estabilidad distinta. Así que vamos a seguir hablando sobre el despido, vamos a dar algunos ejemplos más. ¿Qué pasa cuando llega la comunicación de despido al trabajador? ¿Cómo es que debe actuar en ese caso? Y cómo también se debe abonar esa indemnización, ¿sí? Cómo debe ponerla a disposición, cuáles son las posibilidades que tiene en el caso de que esa indemnización también no sea suficiente. Vamos a estar desarrollando algunos de esos temas, pero bueno, ahora vamos a escuchar, vamos a una pequeña tanda y seguimos hablando del despido acá por Radio Impactos en esto que se llama Derecho Radial. Estás escuchando Derecho Radial con Federico Ferreira y Cristian Balduciel, abogados laboralistas. Bueno, aquí estamos nuevamente en esto que se llama Derecho Radial, por la 107.1, un programa que está destinado a los trabajadores para informarlos sobre las cuestiones relativas al trabajo. Hoy puntualmente hablando sobre el despido, ¿sí? Empezamos a desarrollar este tema que es largo, que tiene muchas particularidades, que también forma parte de la economía del trabajador, de la economía de su familia, de la importancia que tiene el trabajo como fuente de ingresos y sobre todo para el desarrollo de la persona, ¿sí? Para su forma de crear, para su forma de relacionarse también con las personas dentro de una misma fábrica, y muchas veces, como mencionábamos, con características diferentes. Hay trabajadores en muchos casos que están bajo una relación de tiempo indeterminado, otros que están bajo un trabajo eventual, otros que estarán escuchando y están en un trabajo por temporada o a prueba, ¿sí? Así que bueno, estamos desarrollando todos esos temas en este programa
dedicado al despido. Pero bueno, me avisan acá de que voy a tener el placer de comunicarme, ¿puede ser? Estamos en contacto con el doctor Federico Ferreira, que me está escuchando, creo. Federico, ¿me escuchás? Hola. Bueno, a ver si podemos establecer la comunicación para que, bueno, también podamos compartir algunos criterios sobre el despido y sobre todo las preguntas que ya algunas están llegando acá al Facebook de la radio y también a nuestros teléfonos. Queremos agradecer el saludo de la familia Saboredo, Gustavo Saboredo, que nos está escuchando. Agradecer mucho el impulso y la fuerza que nos da para el programa. Y a ver si ahí estamos en comunicación. ¿Sí? Hola, Cristian. Hola, sí. Hola, sí, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Pero muy bien, Cristian. Muchas gracias por el llamado. Estamos escuchando desde las 20. Realmente muy práctico, realmente muy claro tus comentarios. Yo simplemente, Cristian, quería dar un pantallazo general sobre este tema fascinante para el derecho laboral, que es despido. Bueno, más que nada también recordar a la gente que tienen redes sociales como Facebook, poniendo Derecho Radial todo junto, la página www.derechoradial.com.ar, pero bueno, no pudimos estar por cuestiones de salud que poco le va a interesar a la gente, pero sí el tema que vos lanzaste hoy. Yo lo que quiero recalcar, Cristian, es lo siguiente: aquel trabajador que está escuchando en este momento y tiene alguna situación de conflicto, alguna situación que es el trabajador pueda pensar que termine en la rescisión del contrato, como es el despido, no es otra cosa que una rescisión del contrato por parte del empleador, el despido, que mantenga la calma, la diligencia. Es importante no desesperarse cuando uno está viviendo una etapa laboral o unos días laborales en el trabajo en el que presiente, tiene algo hacia adentro que piensa que lo van a despedir o algo. Mantener siempre la calma y no dejar de consultar con un abogado que se dedica al tema, porque los derechos que tiene el trabajador en estos casos, que son muchos, se puede perder quizás si no se hace una debida notificación conforme lo establece la ley. Esto es importante, Cristian, destacarlo y sí, de alguna manera agregar a todo lo que vos dijiste, que realmente es muy importante. Es decir, en definitiva, tener paciencia y consultar a un profesional del derecho para ver cómo se puede salir de esta situación de la mejor manera. También recalcar que el despido se debe perfeccionar, en alguna parte de tu alocución lo mencionaba, se debe perfeccionar. Esto de perfeccionar se debe dar por un medio fehaciente en un despido. Claro, no existe el despido verbal, claro, o una simple negación de tareas, por ejemplo. Tampoco uno debe considerarse despedido o considerar que lo despidieron. En este sentido, lo que hay que hacer, por ejemplo, en el caso de una simple negación de tarea, es intimar, obviamente, y fehacientemente al empleador para que se le asigne tareas. Luego de eso sí se podría considerar despedido, pero en definitiva hay cuestiones que son básicas, digamos. Si a alguien le dicen que no venga más, para mañana no venga más, tiene que seguir siendo al trabajo, salvo que el ambiente se torne muy sí, pero la notificación verbal no existe. Claro, no existe. Sí, totalmente. Eso es fundamental. Son cuestiones básicas que el trabajador debe tener, y obviamente, como vos bien decías, que hablabas un poco de las indemnizaciones, el empleador tiene la obligación en el caso de despido, porque como te mencionaba, el empleador puede despedir al trabajador en cualquier momento, y aquí hacemos la diferencia entre empleado público o el empleo privado. El empleado público es un poco más fuerte en ese sentido, no es tan... La estabilidad. Exactamente, esa definición realmente fue muy clara, digamos. Hay otros procedimientos en empleo público, en tanto en el ámbito privado se puede despedir, pero por supuesto siempre hay que tener en cuenta que el empleador debe indemnizar al trabajador.
tiene que poner a disposición. La ley marca 4 días después del despido de una liquidación final, pero bueno, en ese tema también se aconseja a los trabajadores, cuando lo despiden y le informan que hay una liquidación final a su disposición, no desesperarse, no firmar cualquier papel así porque sí, deben consultar a un profesional del derecho. Son cuestiones que suceden a diario, quizás, y bueno... Claro, que los trabajadores incluso hay que entender de que en muchos casos comprenden, ¿sí? Lo que pasa es que no en su totalidad, ¿no es cierto? Siempre el trabajador... no hay que dejar de mencionarlo, es la parte más débil de la relación, ¿sí? No puede entenderse de otra manera, ¿sí? Cuando pedimos la nivelación dentro de un fuero laboral, o sea, estamos tratando de crear una situación totalmente injusta, ¿sí? Hay una situación de vulnerabilidad con respecto al trabajador, ¿sí? Que esto es, como lo explicaba en un principio, se entendió desde el artículo 14 bis, ¿no es cierto? Desde la protección contra el despido arbitrario, o sea, existe esta posibilidad de despedir hasta arbitrariamente a un trabajador porque no me gusta la cara, porque realmente no me interesa que siga formando parte de la organización, ¿sí? o de la empresa, pero tengo la obligación de pagarle una indemnización. O sea, esto no es disponible, o sea, no es negociable. La indemnización no se negocia en el sentido de decir, mirá, si yo tengo ganas te la pago, y si no tengo ganas, mete un juicio y cobrala de acá a 3, 4, 5 años, así yo de paso financio ese crédito, ¿sí? Y vos de alguna manera vas bajando tu pretensión, ¿sí? No es el sentido del derecho laboral, no es el sentido del derecho laboral, le pese a quien le pese, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que dejarlo bien en claro. Sí, yo quería agregar, y ya para redondear mi participación en el programa de hoy, que va a continuar este tema de despido, porque después vamos a entrar ya con agravante en cuanto al despido, por ejemplo, la mujer embarazada o en una licencia, bueno, por maternidad. Hay muchos ítems que agravan el despido, gana la indemnización. Yo quería finalizar, cuando hay una relación en negro, que es muy común en la actualidad, y el trabajador debe saber, esto es tarea de nosotros los abogados, el trabajador cuando intima para la registración formal, fehaciente o ante el organismo que correspondan, cuando intiman, el trabajador debe saber, al menos esta es la función, entiendo yo, del abogado, que muy seguramente el empleador tomará decisión de despedirlo. El trabajador debe saber de estas circunstancias que sucede. Reitero, una relación en negro, uno intima. Nosotros como un abogado le decimos, mirá, estimado, que en el caso de que vos intimes para la registración, lo lógico, lo ideal sería que el empleador te registre ante las autoridades pertinentes, pero hay que aclararle al trabajador que seguramente tendrá como respuesta una decisión fuerte, como es la mayor, que es el despido. Cuestiones así son de realizaciones diarias en el mundo laboral, más que nada hoy con medidas fuertes en ese sentido. No nos vamos a entrar en decisiones ni en opiniones políticas, porque no es la intención de este programa de Derecho Radial. Algunos pueden estar de acuerdo o no, no es la intención de Derecho Radial. La intención de Derecho Radial es informar, comunicar y ponerse a disposición de los trabajadores para que hagan valer sus intereses, hagan valer sus derechos. Redondeando, este tema va a dar mucho que hablar durante la semana, durante los próximos programas, así que, salvo que vos tengas alguna pregunta puntual, yo quiero agradecerte. No pude estar presente hoy por cuestiones de un estado gripal, pero estoy escuchando con debida atención, y un saludo para todo el equipo de Radio Impactos. Bueno, Fede, sí, no, por supuesto, agradecer mucho tu llamado y estar, obviamente que estás presente, porque formás parte del programa, parte fundamental, como siempre, muy claro tus conceptos también, para que ponerlo en el llano, para que el trabajador entienda de qué se trata este derecho que le asiste, y bueno, y también lo mencionás muy claramente, que es un programa en el cual se intenta informar y no ponernos de un lado de la balanza, ¿sí? Ni sacar una conclusión en relación a cómo es que
que hoy por hoy se vienen dando las situaciones en cada empresa, en cada establecimiento. Tratar de dar una solución al problema laboral, al tema laboral, ¿sí? Es de alguna manera el único camino es la información. Y la información tiene que estar a la mano de aquellos que contratan y de aquellos que trabajan también, para que la situación de conflicto sea la menos recomendable. Muchas veces solemos decir nosotros en nuestra materia que es mejor un mal acuerdo con buen juicio, ¿no es cierto? Entonces eso forma también parte de la negociación y de la cuestión laboral, el poder llegar a una compensación del trabajador que cubra esta situación de vulnerabilidad que tiene los meses posteriores a que es despedido, ¿sí? Y sobre todo porque también ha sido el sentido que le ha querido dar la ley a este instituto del despido. Así que sí, exactamente, Cristian. Adhiero a todo lo que vos decís. Se nos quedan pocos minutos del programa y bueno, seguramente vos hará un resumen. Yo quiero reiterar www.derechoradial.com.ar y durante esta semana prometo estarán todos los audios de programas anteriores y el programa de hoy para que la gente los pueda escuchar por allí también. Y 2 saludos para los amigos de SMATA, el sindicato que reúne y encuadra a los trabajadores a los mecánicos, y también a el sindicato UOCRA, porque la semana pasada estuvo Rubén Molina, un lindo programa, también charlamos con él, que te hago la invitación al aire, él nos pidió que vayamos un día al sindicato para conversar, así que para los chicos de la UOCRA, de MATA también, un gran abrazo por estar acompañando y alentando esta propuesta radial que tiene como fin la defensa de los trabajadores. Sí, por supuesto. Agradecer a todos los sindicatos que desde un comienzo vienen apoyándonos y dándonos fuerza en este emprendimiento que llevamos adelante. Bueno, Cristian, te mando un abrazo y Dios mediante nos reencontramos el próximo martes ya en vivo, allí en Radio Impactos. Exacto. Bueno, Fede, que te reponga, me imagino que te están tratando bien ahí, con algo calentito. Sí, te supones bien y bueno, por supuesto que llegó la hora de cocinar. En ese sentido, no se olvide que yo soy un experto, cocino con un dedo, Cristian. Sí, creo que ya lo escuché, me parece que lo escuché. Ajá. Sí, llamo a la roticería ahí con el teléfono, soy un capo en ese tema. Grande, bueno, Cristian, bueno. Un gran abrazo y un saludo para Martín Fernández y todo el equipo Radio Impactos que muy bien nos tratan y bueno, estamos muy contentos de estar allí. Sí, por supuesto. Bueno, Fede, gracias. Un saludo grande y bueno, hasta el próximo programa entonces que nos volveremos a reencontrar. Seguimos un ratito más acá en Derecho Radial hablando del despido, ¿sí? Chau, un abrazo. Chau. Buenas noticias solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enterás, tarde otra vez mi amor.
Bueno, gente, aquí estamos nuevamente, terminando ya los últimos minutitos de programa. Vamos a hacer una síntesis de lo que comenzamos a hablar hoy, de este tema del despido, como tema fundamental, como tema, como principal sanción. Quiero mencionarlo de esta manera, como una sanción la más dura de aquellas que toma un empleador con un trabajador, que debe ser indemnizada, como mencionamos, que hay dos variables que se tienen que tener en cuenta al momento de practicar una indemnización, que son el salario del trabajador y la antigüedad, que hay supuestos en los que se establece una indemnización reducida, que son aquellos casos en donde no hay culpa del trabajador ni del empleador. Por ejemplo, en el caso de inhabilitación del trabajador, bueno, en este caso puntual, en el caso de fallecimiento o muerte, pero y casos en los cuales existe también una indemnización agravada, como por ejemplo en el caso del matrimonio, en el caso de la maternidad, en el caso de el despido dentro de una licencia por enfermedad. Hay que pensar también que una indemnización agravada es aquella que se produce cuando se despide a un representante gremial, a un delegado, en donde se debe sumar a la indemnización del 245, a esta indemnización por antigüedad, la correspondiente al tiempo que le faltaba al delegado para culminar con su función. Es una de las características. Hay otros casos que mencionamos en donde no se paga indemnización, son aquellos en donde, ejemplo, la renuncia del trabajador por voluntad concurrente de las partes que deciden terminar con el contrato laboral, ¿sí? Deciden rescindirlo por voluntad conjunta, y por vencimiento también del contrato a plazo fijo, por ejemplo, son los casos en los que no se abona una indemnización. Quiero decir indemnización y referirme a esta indemnización por antigüedad que se conoce dentro de la liquidación, la indemnización del artículo 245, de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a los 3 meses. El trabajador que renuncia tiene que conocer que no renuncia a otra cosa que no sea la indemnización por antigüedad, o sea que tiene derecho a cobrar, a percibir el correspondiente a sus vacaciones, el correspondiente a su aguinaldo, el correspondiente a los días que trabajó y todavía no le fueron abonados, y que en el caso de existir graves irregularidades en materia de registración, en materia del pago de remuneraciones, cuando de alguna manera también se intenta forzar al trabajador a que llegue a una renuncia, a que cansado y agotado termine renunciando al puesto laboral, le asiste la posibilidad al trabajador de considerarse despedido porque forma parte de una injuria laboral, en no cumplir con las obligaciones que tiene a su cargo el empleador, ¿sí? La persona que lo contrata. Mencionó el doctor Ferreira que en aquellos casos y para aquellos trabajadores que nos están escuchando, que están en una situación de mucha inestabilidad, de no saber qué es lo que ocurre, donde están escuchando de que puede correr el riesgo de su puesto de trabajo, manejarse con cautela, manejarse con tranquilidad, consultar a un abogado especialista en derecho laboral para que pueda asesorarlos y que de alguna forma estén cubiertos de cualquier situación en donde puedan llegar a perder este paliativo que es la indemnización por antigüedad, la indemnización por despido. Entonces vamos a decir que es el primer paso que estamos dando en este concepto del despido. Vamos a desarrollarlo mucho más, vamos a hablar de casos particulares y de situaciones particulares que se pueden dar y que derivan en un despido, pero bueno, quedará como materia de otro programa porque ya estamos más o menos en la hora de cierre, y agradecer
agradecer nuevamente a las personas que nos están escuchando. Un saludo muy grande a Carlos, que nos escucha siempre desde Buenos Aires, que nos sigue y que nos manda los saludos y las felicitaciones. También quiero saludar en particular a mi viejo, que está esperando ahí por una intervención en breve, que va a salir todo bien, darle mucha fuerza para que sepa que, bueno, que estamos apoyándolo y que le meta con pilas. Así que un agradecimiento grande por escucharnos y hasta el próximo programa de Derecho Radial.